Esta noche pues hablaremos de la neuropsicología y por eso invitamos a Daniel. Pues primero que nada, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Pues vamos a empezar a abordar este tema de general a lo particular. Entonces, inicialmente me gustaría definir para el público que no está tan cercano a esta terminología, ¿qué es la neuropsicología? Porque seguramente lo han escuchado únicamente como psicología y hasta ahí, pero tenemos muchas ramas dentro de la psicología que cada una se ocupa de una situación en particular. Tenemos psicología educativa, psicología clínica y bueno, en fin, varias, pero una de las que últimamente ha tenido un auge más importante por el carácter neurocientífico que tiene es justo la neuropsicología. La neuropsicología podemos decirla en términos muy generales, que es lo que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Es la rama de la psicología y perteneciente a las neurociencias conductuales que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Es decir, cualquier alteración que puede tener alguna manifestación en el sistema nervioso central, llámese algún padecimiento neurológico adquirido, algún trastorno neurocognitivo también, como lo pueden ser enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, situaciones similares, también trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en neuropsicología nos vamos a enfocar hablando del tema que hoy nos concierne respecto a los trastornos del neurodesarrollo, entendiéndolos como parte de su etiología, de dónde surgen, como multifactorial. Sabemos que no es una sola causa la que genera estos trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, lo que sí es evidente es una alteración importante en el sistema nervioso central, en el funcionamiento de la interacción entre ciertas estructuras, tanto corticales como subcorticales. Tenemos diferentes áreas en nuestro cerebro que se especializan en algunas funciones en particular. Voy a hablar justamente de una muy importante que son los llamados lóbulos frontales. Nuestros dos lóbulos frontales que, como el nombre lo dice, están en la parte más anterior de nuestro cerebro. Los lóbulos frontales se han estudiado igual desde mucho tiempo atrás en la parte neurocientífica, y ahí entró la neuropsicología también, aportó bastante en el concepto porque se dieron cuenta que en realidad lo que nosotros como psicólogos estudiamos también es la conducta y la parte de las emociones, pero hace falta todavía algo más, que es el, digamos, el plus que le da la neuropsicología, que es el estudio de los procesos cognitivos de alto orden. Por ejemplo, lo puede ser en las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la percepción espacial, el razonamiento social, el juicio social, todo esto pues son funciones cerebrales, pero los lóbulos frontales específicamente pues tienen una de estas funciones, que son las funciones ejecutivas, valga la redundancia. ¿Esto cómo se manifiesta en lo que nosotros observamos en el día con día de estos niños? Pues observamos que hay un comportamiento desinhibido. Cuando nosotros los llevamos o los vemos en el consultorio, ¿cómo es el comportamiento? Empiezan a agarrar todo lo que tenemos en la mesa, a nosotros mismos nos agarran, se paran, brincan. No hay una inhibición, no hay un freno. E incluso también en el pensamiento tampoco hay un freno. Los papás dicen es que no tiene filtros. Lo que piensa lo dice de inmediato. Y a eso se le llama una dificultad o una falla en el control inhibitorio. El control inhibitorio es una función ejecutiva, es una de tantas. Tenemos el control inhibitorio, la memoria de trabajo, que es muy importante también para sostener información en la mente, utilizarla activamente y también dar una respuesta. La flexibilidad cognitiva, que nos permite cambiar. Si una opción A no me funcionó, voy a optar por una opción B, y si la B no me funcionó, una opción C. En fin, tenemos una gama muy amplia de funciones ejecutivas que nos van a permitir solucionar los problemas, pero sobre todo definir qué pasos necesito, qué paso 1, 2, 3 para poder llegar a un fin, a una meta que yo me propongo. Últimamente, además de estas funciones ejecutivas tan famosas que se mencionan en los libros y en la literatura de neurociencias y de neuropsicología, se ha estudiado un constructo relativamente nuevo en el campo de los trastornos del neurodesarrollo, que se llama el cerebro social, o también llamado la cognición social. Es un constructo relativamente nuevo en el campo, se había estudiado más en otro tipo de poblaciones, específicamente si hablamos de neurodesarrollo,
en los trastornos del espectro autista. Se había estudiado mucho la teoría de la mente. La teoría de la mente se deriva de este cerebro social, porque finalmente una persona, como decimos comúnmente, puede actuar muy fríamente, o todo es fríamente calculadora, todo lo hace muy pensado, muy bien organizado, pero ¿cómo están sus relaciones sociales? ¿Es capaz de desenvolverse socialmente con los demás? ¿Tiene las herramientas para interactuar con los demás? ¿Comprende emociones? Y hay muchos, pudiéramos poner muchos ejemplos de trastornos en los que esto no se da, como el trastorno antisocial, un trastorno negativista. Pueden ser muy inteligentes. Los papás dicen, es que es muy inteligente, no sé para qué lo traigo a la consulta si es muy inteligente. Puede ser inteligente a nivel de funciones que también les llamamos frías, pero en funciones más cálidas, en estas que requieren el afecto, el componente de interacción social, es ahí donde hay un déficit importante. Por eso es tan importante también pues, equilibrar la parte de funciones frías con funciones cálidas. Y en el TDAH esto se ha investigado cada vez más. Cerebralmente también tenemos un área específica que es la corteza prefrontal ventromedial, con otras estructuras más que están más internas, las cuales se dedican a analizar el rostro, el giro fusiforme, por ejemplo, y lo integran y nos permiten decir, está manifestando una cara que me dice que está enojado o que está triste. Regularmente las personas pues, que tenemos un desarrollo típico podemos hacerlo de manera automática. Vemos un rostro y decimos está enojado, mejor no me acerco, pero un niño con TDAH que no es capaz incluso de hacer esta teoría de la mente, o un niño con autismo, es ahí donde empieza la dificultad para la interacción social, porque la cognición social es, digamos, el parteaguas para sabernos, para saber cómo vamos a interactuar con el otro, para saber si lo que me dice me permite acercarme o no a este grupo social, o si me alejo, o si continúo la plática, o cómo es lo que yo pretendo eh, mantener a nivel de interacción con el otro. O sea, me estás hablando de una dificultad ya a nivel estructural, ¿no? Donde el niño no puede reconocer esta teoría de la mente y entonces, pues no lo ve y entonces se malinterpreta como un niño con poco interés, un niño maleducado, un niño, ¿no? Que en su casa no le enseñaron. ¿Es así? O sea, Es y correcto. no comprendemos porque no vemos esta dificultad, pues está dentro de la cabeza, y entonces tendemos a emitir juicios, ¿no? Y quizás hasta rechazar a la persona. Sí, totalmente, porque quien más lo menciona, y lo he visto muchos, son los maestros. Los papás, pues como que a veces ya se acostumbran, pero los maestros, es que es un niño muy grosero, le está hablando a su compañero y el otro lo ignora, o es alguien que es muy agresivo con uno, o no consuela a los compañeros tampoco, como que es muy poco empático, y lo tachan así muchos profesores, cuando en realidad habría que concientizar a todos los que trabajan con TDAH, desde profesores, terapeutas, todo tipo de docente, específicamente en el papel que tiene la cognición social, porque no es que ellos lo quieran hacer, sino que hay una dificultad para comprender el sentido emocional, el razonamiento emocional y sobre todo esta inferencia de la que les hablo, que bueno, no solo es a nivel de expresiones en la cara, sino también hay otra que es únicamente cuando escuchamos oraciones y le atribuimos un sentido emocional a las oraciones. A esto se le llama la prosodia afectiva. No comprende al 100% que la prosodia, que es este volumen, tono, ritmo del contenido vocal y auditivo, pues tiene una entonación emocional. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en esto para intervención neuropsicológica. Y ahí es un poquito, adelantándome a lo que viene después, pero lo que entra en el papel del neuropsicólogo, que es trabajar en parte con estas funciones cognitivas que se pueden ver también alteradas como la cognición social, aunque específicamente no es un papel al 100% del neuropsicólogo, un terapeuta, un psicoterapeuta cognitivo-conductual que también trabaje con cuestiones relacionadas a esto, también lo puede hacer sin ningún problema, aunque obviamente necesita tener el acercamiento de estas deficiencias, saberlas identificar, saber cómo son, cómo se manifiestan. Muy interesante porque uno de los grandes obstáculos
a los que nos enfrentamos cuando queremos sensibilizar acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es lo que pues se ha acarreado por la sociedad en cuanto a que los problemas de salud mental y en específico el TDA, pues no tiene algo que marque la diferencia. Un niño o una niña que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero que por lo mismo no va a tener unas características visibles, ¿no?, al respecto, pero sin embargo su cerebro no está pudiendo hacer la sinapsis adecuada en los tractos cerebrales, particularmente de esta zona de los frontales que bien señalas, y por eso te decía yo un poco como en broma de lo que no podemos ver adentro del cerebro, la neuropsicología nos lo muestra afuera, ¿no? Así es. Y por eso es la conveniencia de acercarnos a conocer de este tema en relación con lo que sucede adentro del cerebro. Primero, para evitar los juicios sumarios en contra de un niño o una niña que puedan padecer este problema y etiquetarlos con malcriados, falto de educación, que los padres no están haciendo su trabajo, etcétera. Y como bien señalas, a veces los maestros y las maestras de las escuelas, sin querer, porque no creo que sea algo que realmente quisieran causar daño, pero emiten juicios sumarios que sí causan daño. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto empieza justamente desde este tipo de pláticas, ¿no? O sea, donde entran maestros, terapeutas, de todo tipo, hasta padres de familia, para saber específicamente qué es lo que sucede. Y que, como bien dices, tal vez un cerebro, pues no se puede ver desde adentro, a menos que sea con resonancia magnética estructural o con algún otro tipo de estudio de neuroimagen. Sin embargo, aún así, no hay una técnica, por ejemplo, hablando de esto, no hay un marcador biológico, una técnica específica que nos diga, pues el TDAH solo se va a ver así en la resonancia magnética. Pues no, es un diagnóstico más clínico. El papel que hace aquí el neuropsicólogo específicamente en el diagnóstico, pues es muy, muy importante porque nosotros de primera mano, como cualquier evaluación de esta índole de salud mental, requiere una entrevista profunda, pero nosotros la enfocamos mucho desde la parte del neurodesarrollo, de conocer qué pasó como antecedentes prenatales, perinatales, postnatales, heredofamiliares. Hacemos una entrevista del desarrollo más a fondo para conocer si de entrada ya hay factores de riesgo, si hay algunos factores heredofamiliares que estén predisponiendo al niño a que sí sea o que sí tenga más bien el diagnóstico de TDAH. Eso de inicio, conocer dinámica familiar, conocer todo para tener ahora sí que las cartas sobre la mesa y poder saber qué pesa más en la balanza, si el TDAH o los problemas de familia o qué hay ahí primero para analizarlo clínicamente. Posterior a eso, determinamos qué tipo de pruebas le vamos a aplicar, empezando desde las pruebas clásicas, algunas escalas e inventarios conductuales que nos ayudan bastante, también escalas de inteligencia, algunas otras pruebas, pero sobre todo las que les mencioné ahorita como neuropsicólogos, las tomamos mucho en cuenta para el diagnóstico, las pruebas de funciones ejecutivas y también valorar la cognición social. En pocas palabras, podríamos decir que nos ayuda a dar un diagnóstico diferencial, estas fallas en funciones ejecutivas versus los niños con desarrollo típico que no las presentan y que sus problemas familiares no le causan tantas fallas en el funcionamiento ejecutivo. Entonces, eso es lo que hacemos desde la parte neuropsicológica, pero no lo hacemos solo todo esto. Finalmente es un tratamiento integral que va de la mano con psicoterapia y también con la parte de los psicofármacos. Entonces, un tratamiento integral siempre va a ayudar bastante a estos pacientes cuando es un caso, digo, no todos a veces ameritan todos los tratamientos, hay unos que solo uno, depende del nivel de severidad, cada caso es distinto, entonces no podríamos generalizarlo, pero al final eso es lo que hacemos también en neuropsicología, decidir si le corresponde tratamiento farmacológico, derivarlo, incluso sugerir al especialista que debería atenderlo, si es un pedopsiquiatra o si viene acompañado de un problema neurológico, pues un neuropediatra o un psicopedagogo también. Habría que ver en qué sentido se tiene que manejar este plan de intervención más integral. Y es de gran ayuda también el que la aplicación de las pruebas que señalas, Daniel, no nada más creo, si te estoy entendiendo bien, nos van a apoyar para esta parte diagnóstica, sino que incluso al tiempo
al volverlas a aplicar, nos van a indicar si el tratamiento propuesto o que seguimos está teniendo un efecto favorable, ¿no? Correcto. Es un poco como si alguien tiene fiebre, damos un antipirético, ponemos nuevamente el termómetro y observamos que haya disminuido la fiebre. En este caso tenemos ya ciertos indicadores con las pruebas neuropsicológicas que la propuesta de tratamiento, como bien lo dices, de una manera pues combinada o multimodal, como se le denomina, ¿no? Está haciendo el efecto. O sea, la terapia psicológica, las estrategias que se adecúen en el aula con los profesores, el tratamiento farmacológico, y en consecuencia tiene que haber mejora en su funcionamiento ejecutivo, ¿es correcto? Así es, sí. Se espera que después de cierto tiempo de intervención, pues obviamente haya cambios, porque bueno, no solo depende del trabajo en la consulta, sino que también depende de los papás, de lo que hagan en su casa, de lo que hagan los maestros, porque pues nosotros vemos al niño una vez a la semana, pero el resto de la semana, pues los papás tienen que poner en práctica las herramientas que se les van a enseñar en el consultorio para que también esto sea un trabajo de compromiso y pues, como bien dice Juan Carlos, multimodal en el que hasta la familia se vuelva un agente importante de cambio para poder crear estas intervenciones exitosas. Entonces, evaluamos en un periodo post, hacemos la evaluación pre y post intervención, hacemos comparaciones, incluso tenemos parámetros estadísticos muy buenos para poder calcular si fue efectiva o no la intervención basada en las propias características psicométricas de las pruebas. Entonces, nada de esto, de lo que hacemos es nada más como contrastar números, sino también nos basamos en pues, obviamente como el nombre lo dice, en la evidencia científica para saber si hay o no un cambio importante que incluso esté manifiesto pues tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora pasando a la parte de la intervención, pues como bien decíamos, suele ser multimodal, pero el papel que aquí juega el neuropsicólogo va a tener mucho, un gran equipo. Tenemos un apoyo importante con los psicólogos clínicos, con los psicoterapeutas, porque trabajan muy de la mano las cuestiones emocionales, conductuales. Entonces, trabajar con ellos es muy gratificante porque solemos brindarles también algunas estrategias que ellos, o algunos temas, o algunas características que ellos manejan mucho mejor. Enseñar cómo reconocer las emociones en los demás, cómo poder trabajar con incluso en un role playing, la interacción social, las habilidades sociales, cómo poderlo hacer con base justamente en un perfil neuropsicológico. Pero repito, la parte de lo que hace aquí el neuropsicólogo, pues va más enfocado en mejorar incluso deficiencias que son comórbidas al TDAH. Puede tener fallas en memoria importantes, en memoria verbal, puede que el niño no tenga una capacidad de inhibición muy adecuada, se le ponen ejercicios de control inhibitorio, de flexibilidad cognitiva, de esas funciones ejecutivas que ya veíamos deficientes. Me llegan muchos papás diciéndome, mi hijo ya tiene 15, 16 años, ya es un caso perdido, porque ahorita me hablas, o sea, desde el reconocimiento de emociones de una cara triste, una cara feliz, pero ¿a poco, o sea, un niño puede llegar a los 15, 16 años así? ¿O qué Hasta un estrategias adulto. utilizar? Exacto, hasta un Sí, adulto, o sea, totalmente, sí, sí, sí. me imagino que mientras más lo atendamos a una temprana edad va a ser mucho mejor, o esto que no se atendió durante 10, 15 años, ¿qué va a pasar? O sea, ya no se va a alcanzar ese crecimiento, ese desarrollo. ¿Qué pasa entonces con un adulto? Ujú. Pues regularmente el cerebro tiene un desfase en la madurez, o sea que sí se puede alcanzar con dificultades, pero de manera igual muy tardía en algunos casos. Igual, no todos los cerebros son iguales, pero lo que nos dice la evidencia es que, por ejemplo, si un niño de manera típica alcanza o desarrolla teoría de la mente a los 5 años o 6 años, un niño con TDAH lo puede alcanzar o empezar a desarrollar a partir de los 12 o 13 años, pero no en todos los casos, porque justamente de ahí depende la intervención temprana. Si no se atiende en el momento en el que se espera que lo alcance o que tal vez el mismo medio no le esté ayudando a que lo alcance, porque puede ser que el niño por sí solo ya esté intentando hacerlo,
pero en la familia hay violencia, no me permiten expresar mis emociones, me dicen que me calle, que no pregunte nada. Eso no ayuda tampoco para la buena expresión emocional. Entonces puede desencadenarse alguna situación típica en la adolescencia de conducta antisocial, de incluso algunas situaciones de riesgo, conductas sexuales de riesgo, embarazos no deseados, problemas de adicciones, etcétera. Pero bueno, cuando esto va con el paso del tiempo pues avanzando y en un adulto o en un adolescente con TDAH encontramos estas fallas en el reconocimiento emocional, obviamente hay que personalizar el tratamiento. Esto se personaliza mucho, yo lo hago basado justo en los gustos que tiene cada adolescente, ¿no? Pero sobre todo lo que les beneficia más a ellos es exponerlos casi casi directamente al mundo real y pedirles pequeñas tareas, pero que nos manden una evidencia o que traten de explicarla, pero que esté muy encaminada a la vida real. Te voy a dejar de tarea que le hables a 3 amigos o 3 personas de tu salón, a las que te caen mejor, pero vas a hacerlo de esta forma, y me dices cómo te sentiste, o con una persona. Ahora le hablas a tu mamá de esta manera, y con el adulto igual. Es que el adulto tiene igual una situación comórbida con ansiedad social. Muchos adultos con TDAH también tienen un trastorno de ansiedad o un trastorno afectivo. Es muy común. Y en el adulto, pues no solo viene acompañado de una situación psicoterapéutica que evidentemente se tiene que presentar y que ahí es donde se beneficia mucho lo emocional, porque finalmente esto no es magia tampoco. Si queremos plantear no solo trabajar cognición social, no va a ser posible solo hacerlo como un tema en particular, porque esto se va a mejorar en la medida en la que él tenga relaciones sociales con los demás, en las que él mismo también trabaje situaciones personales, porque bueno, al final de cuentas el TDAH no lo es todo en la vida de una persona, tiene también una vida, una historia de vida, tiene situaciones que lo van acompañando. Entonces, en un adulto suele trabajarse más en un nivel de psicoterapia, ¿no? O sea, las emociones, más en un nivel psicoterapéutico, de reestructuración cognitiva, reconocimiento emocional en este sentido, pero pues sí hay que tener justo, yo creo que como punto de partida, la edad, los gustos de la persona y en qué ambiente le está generando más déficit, si en la escuela, en el trabajo, en la casa, para hacerlo como una prioridad y trabajar sobre el que primero está afectándole y ya de ahí irnos hacia abajo. Acerca de la prosodia emocional, que era lo que hablabas hace un momento, ¿no? Si es necesario desarrollar esas habilidades que menciona el ponente en los adultos que no han sido educados emocionalmente para poder ayudar a los niños. Interesante lo que dice Lu Gabriel, ¿no? O sea, como también nosotros, si necesitamos de esa preparación para poder ayudar a otros, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Pues sí, es que finalmente los niños son el reflejo de lo que también en la familia se les ha enseñado, ¿no? Lo que sabemos que también es mucha cuestión de modelamiento y también de moldeamiento que se ha hecho con los niños, pero totalmente, si el adulto sabe identificar emociones, si los papás saben identificar y permiten un espacio de comunicación para que él exprese sus emociones, sin duda alguna va a tener más probabilidades de tener relaciones exitosas a comparación de que si se reprimiera, si no se le permitiera expresar emociones, que sería todo lo contrario. Entonces depende totalmente, y qué bueno que si apenas lo identificas, no, yo creo que nunca es tarde para empezar a enseñar estas habilidades a los niños. Totalmente de acuerdo. Un comentario que acaba de hacer al final Iván Galera, que dice, ¿es necesario realizar un electroencefalograma para confirmar o refutar TDAH como una herramienta más en el diagnóstico? Dice, en mi centro de trabajo nos piden que los padres realicen el electroencefalograma con un neurólogo o neuropediatra. Y eso es algo muy, muy común y yo lo he visto también bastante, incluso hasta en médicos, que dicen es que no le podemos dar el diagnóstico de TDAH si no cuenta con un electroencefalograma. Y es una mala praxis, o sea, finalmente no es ético y en parte ayuda, pero pues digámoslo así, no sirve de mucho para el diagnóstico de TDAH. Puede ayudar a identificar alguna alteración neurológica. Sin embargo, recordemos que el TDAH no es un trastorno neurológico, es un trastorno del neurodesarrollo. Es diferente, eso hay que tenerlo muy en claro, porque un trastorno neurológico, por ejemplo, es epilepsia, es evento vascular cerebral, tumor cerebral, encefalitis, meningitis, infecciones virales, etcétera.
Todo eso sí son trastornos neurológicos y pueden explicar incluso, hay trastornos neurológicos que se manifiestan conductualmente con hiperactividad, con impulsividad, pero no es TDAH, más bien es conducta secundaria al trastorno neurológico que ya tiene de base esta persona. Puede ser niño, puede ser adulto. Entonces, la idea del electroencefalograma podría servir, pero solo para descartar que hay algo neurológico de base. O sea, no es malo, pero tampoco es necesario. Simplemente es para descartar que no haya alguna otra alteración y que incluso tampoco el electroencefalograma al 100% diagnostica un problema neurológico, se requerirían de más cosas, de más estudios. Entonces, en definitiva, los estudios son complementarios, no que sean malos, no estoy en contra de ellos, pero hay casos en los que sí son más urgentes, son más prioritarios, pero en el TDAH al menos no lo es. Entonces, aquí la idea, pues primero, de inicio es que si es canalizado por un neuropediatra o por un neurólogo o paidopsiquiatra para una evaluación, lo primero que sí se debe hacer, pues yo creo que sería consultar, no es por poner más mérito, pero al neuropsicólogo yo creo que siempre de base es muy importante para ayudar a descartar y también corroborar qué otros trastornos del neurodesarrollo pueden estar asociados, sino que también intervenimos directamente con los pacientes para mejorar atención, memoria, funciones ejecutivas, capacidad de razonamiento, de lectura, de escritura, en fin, de todas estas funciones deficientes, pero a nivel cognoscitivo o cognitivo, de estas funciones que nos hacen ser independientes y ser funcionales, valga la redundancia, en la vida diaria. Ahora, la cuestión cognitiva, la cuestión emocional, la cuestión más motivacional, se puede trabajar mejor en una psicoterapia. Por eso es multimodal. El trabajo completo, pues lo hacemos un equipo grande, ya lo mencioné hace un momento, un equipo amplio dependiendo la característica propia del paciente.